Gracias, Gabo. Gracias, Karen. Y ya, entonces, a ver un ratito. Listo. Ya, entonces aquí tenemos que la próstata en sí va a ser un órgano que va a tener componente granular y componente fibromuscular. En un 70% de los casos corresponde a este último elemento, a los elementos glandulares y las fibras musculares. Estas fibras van a ser en sí los que se van a encargar de contraer esta glándula para conseguir la eliminación del semen. En otras palabras, de producir lo que es la eyaculación. Entonces, por lo tanto, se puede decir que la próstata va a tener lo que es una función reproductora. Esta próstata también va a ser un órgano bastante pequeñito, va a tener la forma muy parecida a lo que es una nuez, esas chiquititas así, y va a estar midiendo 3 por 4 por 2 centímetros y va a pesar entre aproximadamente 20 a 25 gramos y este se va a encontrar ubicado debajo de lo que es la vejiga del hombre. Además, forma esta glándula va a formar lo que es el antígeno prostático específico y esto va a servir para el diagnóstico de lo que es el cáncer de próstata. Aquí en la tabla vamos a poder ver la irrigación de la próstata y en sí esta irrigación no va a ser exclusivamente por una arteria, sino que va a ser por varias ramas de la arteria vesical inferior y estas ramas se van a ubicar ya sea hacia adelante o hacia atrás de la próstata. Luego, con respecto a lo que es el drenaje linfático de esta glándula, este se va a dar hacia los ganglios linfáticos internos y a los ganglios obturatrices. Y esto va a ser importante ya que, sobre todo en estos ganglios de acá, los ilíacos internos y los obturatrices, se va a diseminar, el cáncer se va a diseminar y puede hacer metástasis a estos ganglios, obviamente, cuando ya está en estadio avanzado de la enfermedad. Y aquí es importante recalcar que el 95% de los carcinomas prostáticos van a ser adenocarcinomas originados en la zona periférica de la próstata. En esta imagen va a ser la representación gráfica de las zonas que tiene y esta va a ser atravesada por lo que es la uretra prostática y va a delimitar las siguientes zonas. La zona posterior y la que ocupa su mayor volumen, la zona posterior y la que ocupa su mayor volumen, que va a ser la zona periférica, la de aquí. Más hacia la vejiga, por delante de los conductos eyaculadores, se va a encontrar lo que es la zona central. Y redondeando lo que es la uretra prostética, se va a encontrar la zona de transición y la zona anterior, que corresponde a lo que es la zona del estroma. Y aquí también es importante recalcar que en la zona periférica es la localización que, va a ser la localización que va a originar mayor cáncer de próstata. Ahí se van a originar los tumores, sobre todo en esta zona de aquí, la zona periférica. Acuérdense de eso. Ahora, con respecto a la epidemiología. Ok. A nivel mundial, según la Global Can de 2018, el cáncer de próstata va a ser el cuarto cáncer más frecuente en el mundo y ocupa el 8º puesto con respecto a la mortalidad. Esto es a nivel mundial. A nivel del Perú, para la población total del Perú que existe, el cáncer más frecuente, incluyendo lo que viene a ser mujeres y hombres, va a ser el cáncer de próstata. Obviamente a las mujeres no le va a dar, pero ese va a estar lo que viene a ser, en general, en todo el Perú, el de mayor incidencia. Chicos, ¿me confirman por favor si se está viendo la pantalla o no? Sí se ve, Feli. Ah, ya, perfecto, gracias. Y dentro de lo que viene a ser los cánceres de hombres, el cáncer de próstata en el Perú va a ser el más frecuente. En el Perú, acuérdense de esto. Ok, ahora dentro de los factores de riesgo. Los principales factores de riesgo van a ser lo que es la edad, los antecedentes familiares y la raza. Y en cuarto puesto ya vamos a tener lo que viene a ser la obesidad. Otros factores que si bien son de menor asociación y que postulan un riesgo adicional para lo que es el desarrollo del cáncer de próstata van a ser el hábito de fumar, es decir, el tabaquismo, las concentraciones altas de testosterona, ya que esto va a aumentar lo que viene a ser el crecimiento de la próstata. Luego también la dieta alta en grasas saturadas, así obviamente como la obesidad que ya mencionamos.
y las lesiones premalignas, como vienen a ser las neoplasias prostáticas intraepiteliales y los defectos congénitos como las mutaciones en el gen BRCA1 y el BRCA2. Ahora, refiriéndonos específicamente a los tres síntomas, bueno, los tres factores de riesgo, diré, principales, que es la edad, se puede decir que a partir de los 50 años va a empezar a producirse un agrandamiento ya de por sí prostático. Este agrandamiento puede ser benigno, llamándose lo que se conoce como es la hiperplasia prostática benigna, y si es maligno, ya obviamente cáncer de próstata. La población más afectada suele ser a partir de los 65 a 75 años, acuérdense de esto. En el caso de la historia familiar, que también va a ser uno de los tres principales factores de riesgo, este va a tener amplia importancia si es que el padre o el abuelo lo han tenido, y puede aumentar 2 veces más el riesgo de desarrollar cáncer si ambos, tanto el padre como el abuelo en sí, los dos, lo han tenido. Y bueno, o sea, si es que uno de los dos, ya sea el padre o el abuelo, lo ha tenido, lo aumenta 2 veces. Y si es que ambos, es decir, el padre y el abuelo lo han tenido, se aumenta 11 veces. No sé si me dejé entender. ¿Todo claro con eso? Ya lo vuelvo a repetir. En el caso de que un paciente tenga un papá o un abuelito y cualquiera de los dos, o sea, bueno, uno de los dos haya tenido lo que es el cáncer de próstata, va a aumentar 2 veces el riesgo de padecer cáncer. Y en el caso de que ambos, o sea, ya sea el abuelito y el papá, tengan lo que es el cáncer de próstata, aumenta 11 veces el riesgo de padecer cáncer de próstata. Ahora sí creo que ya me dejé entender. ¿Sí? Sí, Harry. Perfecto. Y por último, de entre los tres principales factores de riesgo tenemos la raza. Sobre todo la raza negra, la raza afroamericana, va a tener más posibilidades de desarrollar este tipo de cáncer. Ahora, con respecto a los signos y síntomas. En sí van a ser muy variables y en etapas iniciales pueden no generar síntomas, es decir, los pacientes van a ser asintomáticos y el diagnóstico mayormente en estas etapas iniciales va a ser incidental a través de lo que viene a ser un chequeo general, un chequeo de rutina. Ya los síntomas aparecen en lo que son estadios avanzados y estos síntomas urinarios pueden ser irritativos u obstructivos. Como síntomas irritativos tenemos a lo que es la poliuria, que obviamente son las repetidas veces que va al baño el paciente, sobre todo en la noche, y esto de ir repetidas veces al baño en las noches se le conoce como nicturia. Y si hablamos de síntomas obstructivos, tenemos lo que es el pujo para conseguir la micción, la demora para efectuar, también el generar lo que son chorros más delgados, el goteo postmiccional, entre otros que tenemos aquí en el cuadrito. Y también van a haber otros síntomas que nos pueden indicar que la enfermedad ya ha hecho metástasis, o sea, se ha diseminado, como viene a ser la hematuria, que es el sangrado al orinar por compromiso del tumor hacia la vejiga. Puede haber también lo que viene a ser la rectorragia, y también síntomas constitucionales como viene a ser la pérdida de peso o dolor óseo por metástasis de los huesos. Un síntoma muy importante, sobre todo en los varones jóvenes o que tienen actividad sexual, es la disfunción eréctil. Acuérdense de esto. Entonces llega un paciente joven que tiene antecedentes de padre con cáncer de próstata y tiene disfunción sexual, ya podemos sospechar de lo que es un cáncer de próstata en este paciente joven. Ahora, con respecto al diagnóstico. En sí, para el diagnóstico del cáncer de próstata se debe realizar una correcta historia clínica, buscando obviamente los factores de riesgo que tenga el paciente, un dosaje de PSA, que es el antígeno prostático específico, un estudio de imágenes, un examen de tacto rectal, y para confirmar todos estos anteriores exámenes, se debe realizar lo que es una biopsia. La biopsia siempre va a confirmar el diagnóstico, acuérdense de esto. Entonces, aquí vamos a poder ver que si los niveles del antígeno prostático específico deben ser medidos como descarte o tamizaje a partir de los 50 años. Y el tacto rectal se puede realizar a partir de los 45 años. Se puede realizar antes de los 45 años si es que existe lo que viene a ser un factor de riesgo, es decir, si hay un familiar que ya haya tenido cáncer de próstata, obviamente. Y a partir de los 40 años si los pacientes presentan cáncer de próstata hereditario. O sea que ya es confirmado. Ahora, las dos principales herramientas para el diagnóstico que ya hablamos, que son las de aquí,
que les dije, la historia clínica, el PSA, las imágenes, el tacto rectal y la biopsia. Dentro de estas, las principales van a ser lo que es el PSA y el tacto rectal. Como ya les dije, a partir de los 50 años se conviene realizar lo que es un tacto rectal y un dosaje de antígeno prostático específico. ¿Y qué va a hacer este antígeno prostático específico? Va a ser lo que es una glucoproteína producida por las células epiteliales de la próstata. ¿Y cuáles son sus valores normales? Sus valores normales van a estar menos de 4 nanogramos por mililitro. Y va a tener, escuchen esto, una vida media de 2.3 a 3.2 días. Acuérdense esto, el PSA tiene esa vida media, 2.3 a 3.2 días. Este va a ser lo que es un arma fundamental para el diagnóstico del cáncer de próstata, pero también cabe recordar que no está sola. Este no se va a elevar solamente ante procesos obviamente de malignidad, también se puede elevar ante lo que viene a ser una prostatitis, una hiperplasia benigna de próstata, un masaje prostático, es decir, un tacto rectal, ante una eyaculación también, ante un cateterismo. En sí, no toda causa de elevación del PSA va a generar lo que es una neoplasia, ¿no? Sino que también ya, como mencionamos anteriormente, se puede ver a estas causas que no tienen nada que ver con el cáncer de próstata. Y bueno, cuando los niveles están entre lo que viene a ser 4 a 10 nanogramos por mililitro, existe una sospecha de cáncer y se solicita otra herramienta llamada lo que es el índice de antígeno prostático específico, la cual va a realizar el cálculo de PSA libre y el PSA total. Si los valores de este índice son menores del 20% o menos de 0.2, esto va a indicar lo que viene a ser para realizarse una biopsia prostática. Acuérdense esto. Seguimos el flujograma de aquí, de la mano derecha. Y bueno, cuando los niveles del PSA se encuentran más de 10, esto no supone realizar otro estudio y podemos indicar de frente directamente lo que es una biopsia prostática. Seguimos este flujograma de acá. Y en cuanto al tacto rectal, si es que clínicamente existe la sospecha de encontrar lo que es un área indurada, es decir, dura en la próstata, se pide de frente también lo que es la biopsia prostática. Ahora, ahora vamos a hablar del tacto rectal. Como sabemos, la próstata se va a encontrar delante de la cara anterior del recto, que consigue su fácil acceso, obviamente. Al momento de realizar lo que es un tacto rectal, al paciente se le va a invitar a acostarse en la camilla de boca arriba, mirando hacia arriba, para poder dirigir con el dedo índice la yema del dedo hacia arriba, de esta forma, y constatar toda la superficie de la próstata. Va a ir entrando así como ven en la imagen de aquí. Y ahí pueden ver que está palpando la próstata. En sí, los puntos que se deben tener en cuenta al realizar este examen son lo que viene a ser la consistencia. Como un órgano fibromuscular, obviamente su consistencia va a ser blanda. Debemos también determinar lo que son los bordes hacia los lados de la próstata, va a existir lo que es un relieve, ya que la próstata no se va a ubicar en un mismo plano del recto, obviamente, por lo que existen unos surcos, así que los bordes van a ser como que surqueaditos. La movilidad también se debe determinar en lo que es un tacto rectal. En sí la próstata no está fijada en lo que son las estructuras adyacentes hacia el hueso, por lo tanto la próstata debe ser móvil. Si ya está inmóvil es porque se ha fijado o ya, bueno, hay una metástasis, ¿no? Porque se puede haber fijado en lo que es el hueso también. Y bueno, estas tres, la consistencia, el borde y la movilidad, son las principales características que debemos determinar al realizar lo que es un examen prostático. Y otro punto también para tener en cuenta viene a ser sus dimensiones. Ok, ahora sobre la biopsia. Como ya les dije, esta va a confirmar lo que es el diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, se va a realizar cuando hay una sospecha de cáncer de próstata y cuando se quiere confirmar, obviamente. Ya realizamos todos los exámenes anteriormente mencionados. La indicación de la biopsia, obviamente, va a ser para determinar si hay la presencia de malignidad. Un método conocido va a ser la biopsia prostática ecodirigida, que es esta de aquí, en la cual se utiliza lo que es un transductor que se ingresa a nivel del recto, el cual tiene acoplado lo que es un canal por el cual ingresa una agujita y va a realizar unos disparos y va a extraer obviamente las muestras para la biopsia. Y para preparar este procedimiento es necesario tener un análisis de sangre que diga que la coagulación se encuentra normal, todo ok, un urocultivo negativo, y obviamente preparar al paciente, ¿no? Con lo que viene a ser un enema un día antes y el día de la biopsia prostática.
Y también se le debe dar lo que es antibiótico terapia, un día antes, el día de la biopsia y un día después. En sí se utiliza también lo que es la anestesia para este tipo de biopsia prostática corrigida. Y esta va a ser una anestesia local en gel y además obviamente va a servir como lubricante. Aquí vamos a poder ver en esta imagen de acá las zonas más superiores, que va a ser de lo que es la doble sextante. Esto de aquí va a ser un tipo de biopsia que se divide la próstata en 6 partes. En cada mitad se divide en 2 la próstata y se divide 6 partes aquí y 6 partes aquí. Y en total se va a obtener lo que son 12 muestras. Ok, ahora hablando más sobre la biopsia, sobre todo con lo que es la anatomopatología. Cuando las muestras se derivan a lo que es la patología, obviamente el especialista se va a encargar de definir si son células malignas o no lo son. Y aquellas malignas les van a otorgar una puntuación a través de lo que es la clasificación del patrón de Gleason, que es este de aquí, que en un momento lo vamos a ver mejor. Mientras más similitud tenga las células originales con las células malignas, va a ser una puntuación menor. Es decir, mientras más se parezcan las células cancerosas a las células originales de la próstata, va a tener un mejor pronóstico, acuérdense de eso. Y mientras menos se parezcan, mientras más diferenciadas sean, va a tener peor pronóstico. Y cuando más diferenciadas sean, va a tener lo que es una puntuación entre 3, 4 y 5. El tipo histológico más frecuente va a ser el adenocarcinoma acinar, es decir, este ha nacido de lo que son los acinos, y va a representar el 95%. Y ya el 5% restante puede corresponder a lo que son los distintos tipos, como viene a ser el ductal, el mucinoso, el anillo-sello, entre otros. Recuerden que el cáncer de próstata más frecuente va a ser el adenocarcinoma acinar, y su categorización va a estar determinada por lo que es el patrón de Gleason. Aquí el patrón de Gleason nos va a ayudar a determinar lo que es el pronóstico. Y aquí vamos a ver, logrando. Ok. Si tiene entre 2 a 4 puntos, va a tener lo que es un buen pronóstico, como se los mencioné. Si tiene entre 5 a 7, ya un pronóstico un poquito intermedio. Y ya si pasa de entre 8 a 10, ya un mal pronóstico obviamente del cáncer, ¿no? Ahora, con respecto a los estudios de imágenes que se debe realizar. Una vez ya se ha confirmado lo que viene a ser histológicamente el cáncer de próstata, se hace el estadiaje, es decir, los estudios de imágenes y esto nos va a servir para ver si la enfermedad, si el cáncer de próstata solo está confinado a lo que es el órgano o si ya hizo metástasis. Y para esto vamos a utilizar lo que es la tomografía. El cáncer de próstata principalmente se va a caracterizar por diseminarse a huesos y a ganglios linfáticos. Entonces, como les mencioné al inicio, este tenía drenaje linfático a lo que viene a ser los ganglios ilíacos internos y a los obturatrices, por lo que se va a solicitar obviamente una tomografía abdominopélvica para descartar si es que hay este compromiso ganglionar. En el caso de la gamografía, esta va a utilizar lo que es un radiotrazador y en la imagen se puede ver cómo se representa el esqueleto y aquellas zonas comprometidas por el tumor en esta de aquí, es decir, a la cual ha hecho metástasis. Y se va a representar con un color más oscuro porque es radiotrazador, obviamente. Y se debe realizar lo que es la gamografía a todo paciente que se sospeche de metástasis y que tenga un Gleason, acuérdense de esto, mayor o igual a 8 y un antígeno prostático específico mayor o igual a 20. Ese es en el caso de la gamografía. Y por último, la resonancia magnética se utiliza por ser un estudio de alta resolución que nos va a permitir lo que es detallar si la enfermedad en la próstata ha invadido lo que son estructuras vecinas. Si es que ha roto su cápsula o si ha invadido las vesículas seminales. O también si es que invadió, por ejemplo, lo que es la vejiga o el recto. Ahora, con respecto a la ecografía transrectal, este no va a ser un método diagnóstico de cáncer de próstata, sino que nos da utilidad en determinar cuál es el volumen prostático, es decir, cuán grande está la próstata, obviamente. Este va a ser el método más útil para lo que es la estadificación local. También da información sobre lo que es el volumen residual postmiccional, es decir, en aquellos pacientes que se aquejan de lo que es neuropatía obstructiva, que ya mencionamos anteriormente.
y nos dice cuánto volumen urinario ha retenido. Y también cuando haya presencia de nódulos, en el caso de la ecografía, estos se van a ver hipoecogénicos, acuérdense de esto, nódulos hipoecogénicos. Y bueno, el estudio más especial y más sensible en esta enfermedad de cáncer de próstata va a ser lo que es la tomografía por emisión de positrones, que inicialmente no se utiliza para el diagnóstico, sino más bien para lo que es el seguimiento, ya que después del tratamiento que ha recibido el paciente se puede volver a elevar lo que es el antígeno prostático específico. Ahora, con respecto al estadiaje. Entonces, una vez obtenida lo que es la confirmación histológica con la biopsia prostática y determinado lo que es la presencia de metástasis por las imágenes que ya mencionamos anteriormente, uno procede a realizar el estadiaje de la enfermedad. Quiere decir en qué estadio se encuentra, ya sea en el 1, en el 2, o en el 3, o en el 4. Para esto la clasificación más empleada va a ser lo que incluye 3 factores, que ya se la conocen, la derecha y al revés, que es el TNM, el T, que son las características del tumor, el N, que es el compromiso de los ganglios, y la M de metástasis. Entonces, al combinarlos, estos TNM, uno va a determinar el estadio. Además, estos 3 factores van a indicar también lo que viene a ser, bueno, también se van a combinar con lo que es los niveles de antígeno prostático específico y con el grado, obviamente, que ya les mencioné de Gleason. Aquí en esta imagen podemos ver lo que es el estadio T1, que es un tumor completamente localizado dentro de la próstata y no puede sentirse durante lo que es el tacto rectal. En el estadio T2, un tumor que puede sentirse durante el tacto rectal, pero que aún se encuentra completamente dentro de la próstata. Aquí, en el estadio T3, el cáncer se ha diseminado fuera de la próstata a los tejidos cercanos. Y en el estadio T4, el cáncer se ha diseminado a órganos cercanos como viene a ser la vejiga. Y por último, en el estadio N positivo y M positivo, el cáncer que se ha propagado hacia los ganglios linfáticos, es decir, N positivo, o hacia los huesos u otros órganos, que ya es lo que se conoce como metástasis, es decir, M positivo. Ahora, con respecto al tratamiento. El tratamiento para el cáncer de próstata se va a incluir estas alternativas de aquí, desde una vigilancia activa hasta tratamientos empleados como viene a ser la cirugía, la radioterapia, como modalidades de conseguir la curación en el paciente, obviamente. La hormonoterapia recae su uso sobre la enfermedad avanzada, acuérdense esto. Hormonoterapia, sobre todo en la enfermedad avanzada. Y la quimioterapia se usa como arma para distintos escenarios que puede presentar el paciente en la evolución de este cáncer. Cuando se opta sobre todo por lo que es la vigilancia activa, se refiere a no iniciar el tratamiento en ese momento, sino esperar un poco. Y de ahí diferirlo y empezarlo más adelante, ¿no? En el momento indicado. Ahora, con respecto a la prostatectomía radical, que viene a ser, esta va a ser preferido sobre lo que viene a ser la radioterapia, y consiste en lo que es la exéresis de la próstata y las vesículas seminales, es decir, extraerlas. Vemos en la imagen aquí cómo ha perdido lo que es la continuidad de la vía urinaria por la resección de lo que es la próstata, para luego realizar una anastomosis de la unión entre el cuello de la vejiga y la uretra peniana. Aquí vemos cómo se unen para unirlo. Podemos ver estas líneas también amarillitas aquí, que representan lo que son las bandaletas vasculonerviosas, las cuales debemos tratar de preservar, ya que esto nos va a permitir, les permite a los varones lo que es la erección. Ay, perdón, mi voz. Pero cuando obviamente está comprometida estas bandaletas vasculonerviosas, ya no se puede hacer nada y de igual forma las tenemos que retirar en la cirugía. Pero siempre se va a tratar de prevenir y extraerlas, obviamente, para el bienestar, para la calidad de vida del paciente. Y otro reparo importante sería lo que es el esfínter externo, que se encarga del control voluntario de la eliminación de la orina. Y también, obviamente, debemos tener mucho cuidado con respecto a esta estructura. De ahí, estas dos estructuras importantes van a surgir lo que son las complicaciones más frecuentes, como viene a ser lo que es la disfunción eréctil, obviamente por compromiso de las bandaletas vasculonerviosas, y la incontinencia urinaria por compromiso del esfínter externo. Recuérdense esto. Asociado a lo que es esta cirugía, se realiza una linfadenopatía pélvica, es decir, la resección de los ganglios ilíacos o los obturatrices.
como herramienta obviamente para obtener un mejor estadiaje y caracterizar si la enfermedad está presente o no en los ganglios. Y los métodos actuales, los de tendencia, van a ser lo que es la cirugía laparoscópica y, bueno, aún no se encuentra presente en nuestro país lo que es la cirugía robótica. Esos son los dos métodos actuales que existen en la actualidad. Ahora, con respecto a la resección transureteral. Este va a ser un tratamiento quirúrgico también, pero no curativo, sino como una herramienta de manejo sintomático. Este consiste en lo que es ingresar por la uretra peniana y dirigirse hacia la próstata, una agujita, para resecar en su interior todo este componente que ya está obstruyendo. Es decir, una cirugía llamada como lo que se conoce RTU de próstata desobstructiva. De paso, también podemos obtener lo que es una muestra para la patología. Y también si el tumor ha invadido lo que es la vejiga, también es posible a través de una resección transureteral conseguir la resección de la tumoración de la vejiga. Perdón, mi voz, chicos. Ya pasó. Y ahora sí, con respecto a la radioterapia, esta utiliza lo que son los rayos de alta energía o partículas para destruir lo que son las células cancerosas. Obviamente, dependiendo de la etapa del cáncer de próstata y de otros factores, se pueden utilizar lo que es esta radioterapia. Como tratamiento inicial para tratar el cáncer, que aún está únicamente en lo que es la glándula prostática y que es de bajo grado, se puede utilizar la radioterapia. Como parte del tratamiento inicial, junto con lo que es la terapia hormonal para cánceres que han crecido fuera de la próstata y hacia tejidos cercanos también. También se puede utilizar si es que el cáncer no se extirpó por completo o regresa, es decir, recurre en el área de la próstata después de la cirugía. Y si es que también se puede utilizar si es que el cáncer es avanzado para ayudar a mantener lo que es el cáncer en bajo control. Ahora, con respecto a la terapia hormonal, se ha descubierto que la enfermedad del cáncer de próstata es una enfermedad hormonosensible, es decir, que responde a lo que son los mecanismos hormonales mediados por la testosterona. Como les mencioné, el aumento de testosterona también va a ser un factor de riesgo, entonces tiene mucho que ver. Se ha determinado que al suprimir estos niveles de testosterona, es decir, al conseguir una castración, la enfermedad regresionaba de manera importante, tanto en la metástasis, el dolor que estas causaban obviamente y los niveles de PSA reducidos. Los sitios de los mecanismos de acción van a ser lo que es el eje hipotálamo hipoficiario a nivel de la glándula suprarrenal y los testículos. De manera que estos mecanismos inhiben su producción y su acción periférica de los andrógenos. El principal y el más sencillo método que logra reducir incluso en horas es lo que es la orquiectomía, acuérdense de eso. Ahora, vamos a hablar sobre la quimioterapia y sobre los antiandrógenos. Cuando se aplicaron los métodos hormonales anteriormente descritos, se vio que no aportaban mucho a lo que es la sobrevida del paciente. Es decir, si bien conseguían una notable mejoría clínica de los síntomas, el paciente a la larga terminaba obviamente falleciendo. Es por esto que el primero en obtener lo que es una función prolongada en la sobrevida va a ser lo que es la quimioterapia y en específico por lo que es el doxetexal. Y ya, luego tenemos lo que son los antiandrogénicos y estos son, de aparición nueva y también van a ayudar mucho en lo que es la sobrevida del paciente. Estos dos se van a encargar de la sobrevida del paciente, la quimioterapia y los antiandrogénicos. Y acá por último vemos el flujograma de tratamiento de cáncer de próstata. Podemos ver que en los estadios localizados en el 1 y en el 2, estos van a ser susceptibles de tratamiento con intención curativa, como viene a ser la cirugía y la radioterapia. En estadios avanzados se maneja lo que es principalmente con tratamiento hormonal, los cuales son efectivos en promedio de 2 años. El cáncer de próstata también va a ser resistente a lo que es a la castración, y este es cuando ha fracasado el tratamiento hormonal, debiendo requerir ya sea lo que es quimioterapia y nuevos agentes antihormonales.